Nicolás Maduro, desde las críticas y los distintos señalamientos de este tipo, El pelucón Donald Trump es un verdadero pelucón. El papá de los pelucones. The father of the pelucons. El papá de los pelucones. Un enfermo mental, lleno de odio, sembrando odio, que es lo peor, porque ese tipo de gente se conecta y genera locura contra nuestro pueblo, amado pueblo latinoamericano caribeño y con los pueblos del mundo. Ahora, desde esos señalamientos y como ahora siente la soga cerca del cuello, ha pasado a arrodillarse y lo ha hecho a través de una misiva, una carta enviada a Donald Trump. Que lo único que se puede resaltar de esa carta es la manera de cómo puede mentir y cómo puede mantener la misma mentira. Pero la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Levy, así lo dice. This letter. Frankly, I think there were a lot of lies that were repeated by Maduro in that letter, and the administration's position on Venezuela has not changed. We view the Maduro regime as illegitimate, and the president has clearly shown that he's willing to use any and all means necessary to stop the illegal trafficking of deadly drugs from the Venezuelan regime into the United States of America. Y la secretaria de prensa de la Casa Blanca no se quedó allí. Fue enfática, fue categórica en señalar que la posición del gobierno de Donald Trump no va a cambiar por una simple carta llena de mentiras y de engaño. Y que Nicolás Maduro y todos aquellos que lo acompañan están ejerciendo funciones ilegítimamente. También hizo hincapié en que Donald Trump usará todos los medios necesarios para acabar con todos los carteles y sobre todo acabar con el cartel de los soles. Y Donald Trump en la 80ª celebración de la Asamblea de las Naciones Unidas también fue categórico al señalar en su discurso al mundo que Maduro y el mundo de las drogas son una amenaza. Pero escuchemos las palabras de Donald Trump. He designado varios cárteles brutales como organizaciones terroristas y 2 pandillas sanguinarias, MS-13 y Tren de Aragua. El Tren de Aragua es de Venezuela, por cierto. Estas organizaciones torturan, mutilan y asesinan con impunidad. Son los enemigos de toda la humanidad. Por esta razón, empezamos a usar el poder militar de EU para destruir terroristas y redes de tráfico venezolanas lideradas por Maduro. A cada matón terrorista que trafica drogas a EU, les advierto, los borraremos del mapa. Eso es lo que hacemos. No hay otra opción. No puede seguir. Están destruyendo. Pero Maduro ya quedando sin cartas, pero aún así son contumaz en hacer daño y mantienen las mismas mentiras, los mismos engaños, las mismas manipulaciones para mantenerse en el poder a través de la imposición y la fuerza. Y ha salido a decretar un sentido de conmoción, un estado de conmoción, porque él vislumbra una acción militar muy cerca, no contra Venezuela, contra él. Pero escuchemos. Vamos a deliberar
con la propuesta que ha llegado de el primer decreto constitucional para que toda la nación, toda la república, toda la institucionalidad, todo hombre y mujer, ciudadano y ciudadana de este país tenga el respaldo, la protección y la activación de todas las fuerzas de la sociedad venezolana para responder a las amenazas o, si se diera el caso, a cualquier ataque que se hiciera contra nuestra hermosa, muy heroica, muy histórica República Bolivariana de Venezuela. En este supuesto decreto de conmoción señalado por Maduro, genera un relato que es insostenible. Y lo voy a explicar de esta manera. Él habla de nación, habla de república, habla de que todos los ciudadanos venezolanos tendrán el respaldo y la protección. Y en la misma línea señala y la activación de todas las fuerzas venezolanas se van a entender para responder a las supuestas amenazas de acción militar contra Venezuela. Este relato es insostenible y es una gran manipulación y una gran trampa. Primero y principal, cuando habla de nación, ¿cuál nación? ¿De qué nación habla Maduro? Si han sido ellos los que han minado las costumbres, las tradiciones del pueblo venezolano. Y no han sido ellos, inclusive, que cambiaron el rostro de Simón Bolívar. No han sido ellos que el caballo andaba en una dirección y no han sido ellos que le han cambiado esa dirección, y todo esto por el sentido ideológico. ¿Cuál república? Si la característica principal de una república es el imperio de la ley. ¿Y cuál es la ley en Venezuela? La ley del chavismo. Y yo entiendo de que cuando él habla que todos los ciudadanos venezolanos tendrán ¿el respaldo de quién? Si el ciudadano venezolano tiene una amenaza, hoy se encuentra en Miraflores, es la verdadera amenaza del venezolano y de Venezuela, es el chavismo. Pero su gran manipulación luego en esa misma línea es de que estos supuestos venezolanos que van a tener el respaldo y la protección de un Estado, ¿cuál Estado? Es una trampa, porque estos ciudadanos simplemente van a ser utilizados como carne de cañón. En realidad no existe un supuesto ataque contra Venezuela. Todo el mundo sabe que esa Venezuela está secuestrada, está arrodillada por unos delincuentes que han decidido ser los dueños, los reyes del país, y los ciudadanos venezolanos ser los súbditos, los siervos, porque ellos han decidido ser los dueños del país. Venezuela hoy se encuentra sometida por el chavismo y han querido vender, cuando exponen a estos venezolanos de avanzada edad, venezolanos sin preparación militar, sin preparación de combate, han querido vender de que el ataque es contra ellos y que ellos deben defender la patria. Y estos venezolanos que expone el chavismo simplemente lo están instrumentalizando. Son escudos, son carne de cañón, porque la lógica del chavismo es venderle al mundo
que hay un ataque contra Venezuela y los venezolanos están defendiéndose contra ese ataque. Pero esto es una patraña, una mentira del chavismo. Y la maldad no los deja. Porque lo único cierto es que esa gente que vemos allí manipuladas salen a razón de un bono, de una bolsa de comida. Están siendo utilizadas por el chavismo y de manera hipotética, si llegase a ocurrir un avance militar contra Maduro, no contra Venezuela, contra Maduro, un avance real contra Maduro, el chavismo se va a encargar de poner a toda esta gente que hemos visto sin condiciones de lucha, sin preparación militar, sin preparación de combate. El chavismo lo pondrá adelante como carne de cañón, como escudo, para vender de que estos civiles inocentes fueron asesinados. Esta es la carta que juega el chavismo cuando observamos a toda esta gente siendo manipulada y tomándola como instrumento a la lógica del chavismo. Y contra ese decreto de conmoción, ese decreto de trastorno, de alteración, podemos decir que Venezuela se encuentra en conmoción, en estado de conmoción, en estado de alteración, en estado de trastorno desde que el chavismo asumió el poder en 1999.